Hola, mi nombre es Gabriel de Gavac Technologies. En este video vamos a hacer una comparación entre los tres sistemas operativos más populares que hay en el mundo. El primero, el número uno, obviamente es Windows. El segundo es el OS X, que es de Apple. Y el tercero es Linux, que vamos a hablar de esta versión más famosa que hay, o más popular, que se llama Ubuntu. Esta versión es la más utilizada, por lo menos hoy en el 2013. Entonces vamos a empezar a comparar estos tres sistemas operativos para que sepas qué diferencia hay entre unos y otros. Por ejemplo, vamos a hablar de costos. En los costos tenés diferentes tipos de sistemas operativos. En Windows tenés el Starter, que es el más básico de todos, que es una versión de 32 bits. Lo que tiene de malo es que no te permite utilizar más de 3 GB de memoria RAM. Después tenés el siguiente, que sería el Home Basic. Después tenés el Premium. Después tenés el Profesional, Ultimate y Enterprise. Y así tiene un montón de variedad de Windows, Microsoft, obviamente. El problema con este tipo de sistemas operativos es que son sistemas operativos incompletos. ¿Por qué pasa eso? Porque al tratar de fraccionarlo con diferentes tipos de valores, o sea, con diferentes costos, lo que hace Microsoft es sacarle funciones para que cuando la gente quiera utilizar algún tipo de funcionalidad de este sistema operativo tenga que pagar más o tenga que actualizarlo. Hay cosas que son muy sencillas y que son por ahí hasta tontas. Por ejemplo, en el Starter no podés cambiar el fondo de pantalla. Entonces es una función que por ahí para la mayoría de las personas puede llegar a ser de importancia, porque normalmente por ahí quiere poner una foto de familiar o lo que sea, y no va a poder hacerlo si compra la opción más barata. Entonces lo que ocurre es que cuando vienen personas a preguntarme al negocio sobre qué Windows elegir y todo este tipo de cosas, tengo que andar explicándoles para que puedan tomar la decisión correcta. Obviamente que si compran un sistema operativo incompleto y por ahí quieren compartir impresoras, archivos, o quieren meterlo en un dominio de Active Directory o lo que sea, obviamente no todos los Windows sirven. Si uno quiere conectar una computadora con un Active Directory, tenés que tener un Professional, Ultimate o Enterprise, cosa que las versiones hogareñas no lo pueden hacer. Tampoco Microsoft te permite utilizar este sistema operativo si usaste una versión Home en un negocio. Entonces hay un montón de cosas de este estilo que la gente no lo sabe, y bueno, por ignorancia y por elegir algo que es más barato y piensa que le va a servir igual y que está pagando algo original, después no le vaya a servir o tengan problemas legales por no tener el sistema operativo correspondiente. Esto se aplica mucho en negocios, que Microsoft no permite en la licencia, obviamente, que los negocios tengan sistemas operativos o incluso productos que están diseñados para hogar. Por ejemplo, las versiones de Office, que son Student and Home, o sea, Home and Student, son exclusivamente para el hogar. Y si uno quiere algo para el negocio, tiene que comprar lo que es Home and Business, que estas son versiones que son permitidas por Microsoft para poder ser utilizadas en un negocio. Lo mismo pasa con el Windows, siempre, como te dije anteriormente, tiene que ser un profesional, un Ultimate o un Enterprise para poder ser usado en el negocio. Después, para tu hogar puedes utilizar lo que vos quieras, obviamente un Home, un Profesional, un Ultimate o lo que sea, no vas a tener ningún tipo de inconvenientes. También después tenés otra cosa fundamental, que es 32 bits y 64 bits, como te dije anteriormente. Vos podés comprar un Windows Profesional de 32 bits y no te va a tomar toda la memoria. Entonces, por ejemplo, si vos tenés más de 3 GB de RAM y vos pones un Profesional de 32 bits, vas a tener este inconveniente. Entonces, siempre a la hora de utilizar el sistema operativo hay que tener en cuenta este tipo de cosas. También qué programas uno va a usar, si uno va a usar algún programa viejo, por ejemplo, que ande en XP, y si tenés el Windows 7, el Windows 7 es el único que tiene un emulador que te puede llegar a hacer funcionar las cosas de modo normal en la computadora. El Windows 8 no viene directamente con este tipo de emulador, entonces a la hora de comprar un Windows se hace bastante complicado y hay que ir viendo paso a paso qué es lo que uno necesita hacer con la computadora para poder elegir el sistema operativo
adecuado. En cambio, con Macintosh no ocurre ese tipo de cosas. Uno compra la computadora y ya viene con el sistema operativo, uno no se tiene que andar preocupando a ver si es profesional o si es hogareño o lo que sea, uno lo pone y ya tiene el sistema operativo completo, lo que hace una excelente alternativa. Y después tenemos la versión de Linux, que Linux obviamente siempre la versión es full, también tenemos 32 y 64 bits, pero esa sería la única diferencia que vamos a tener. Después, más allá de eso, hoy en día, por lo menos en el 2013, ya se utiliza prácticamente todo 64 bits, así que no vas a tener inconvenientes. Después vamos a saltar al siguiente punto. El siguiente punto es visual y usabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Es la manera que uno utiliza el sistema operativo. Tenemos la parte visual. La parte visual, si bien Microsoft obviamente a medida que ha pasado el tiempo ha mejorado los gráficos y los ha hecho más lindos y más agradable a la vista, también ha cambiado la manera en que se utilizan los programas. Entonces, si vos te acordás por ahí de los primeros Windows, el Windows 3.0, el 3.11, el 95, 98, Millennium, 2000, XP, el Vista, Windows 7, Windows 8 y todo ese tipo de versiones, si vos empezás a recordar, ha cambiado bastante en la forma de manejar el sistema operativo. En las primeras versiones no hubo mucha resistencia, porque obviamente había menos gente también, pero la gente que lo utilizaba no tenía problemas porque era muy sencillo. Entre el 3.0 y el 3.11 era muy parecido. Después el que hubo un cambio un poquito más grande fue en el 95, pero también siempre la base fue la misma, el botón de inicio, y básicamente era lo mismo, tenía el inicio, panel de control o inicio, programas y lo que sea. Después con el Windows 95 y el 98 también más o menos se fue manteniendo en la misma estructura, con el Millennium también. Después, cuando saltó al XP, ya el XP fue un cambio bastante brusco con respecto a las versiones que la gente venía acostumbrada, y la gente se resistía un poco del Windows 98 a un XP, por ejemplo. Entonces uno tenía la alternativa en el Windows XP de cambiarlo y ponerlo en el modo básico o clásico. Entonces de esa manera tenía el menú de la misma forma que venía con el 98. Después, a medida que fue pasando y evolucionando los sistemas operativos, Microsoft empezó a agregar más cambios y cada vez lo hacía más complicado para la gente. Entonces la gente siempre está acostumbrada a utilizar un sistema operativo, ir siempre a los mismos menús y ir a las mismas opciones para hacer determinada tarea. El problema se genera cuando hay cambios tan bruscos, la gente no se acostumbra. Entonces resiste el cambio y después la gente quiere quedarse o con el 98 y no quiere saltar al XP. O por ejemplo, el cambio más grande fue del XP al Vista o al 7, que ya los menús eran diferentes y ya la gente se resistía y no quería saber nada. En cambio, con Apple, que sería el sistema operativo OS X, trató de mantener siempre la misma estructura. Siempre tenemos abajo la misma barrita, después tenemos arriba a la derecha y a la izquierda los diferentes menús y eso es todo. Pero el sistema operativo se sigue manejando de la misma manera y no ha pasado este tipo de problemas. A pesar de que pasaron los años, el sistema operativo de Apple siempre tuvo la misma apariencia. Entonces para la gente no produjo ese tipo de rechazo y no tenía problemas en actualizar el sistema operativo. Entonces eso es algo que uno tiene que tener en cuenta, sobre todo cuando uno va a utilizar estos sistemas operativos en un entorno de trabajo, porque no es lo mismo que uno tarde media hora para apagar la máquina o para buscar algún tipo de menú en tu casa, que por ahí no estás apurado, que lo hagas en una empresa donde hay cientos de empleados y que si vos tenés que empezar a entrenar a todas las personas para que puedan manejar un sistema operativo, esto produce a la empresa miles y miles de dólares en pérdida, ya que tiene que pagar al empleado para que aprenda a utilizar el sistema operativo nuevo, y aparte que el otro problema más grande que tiene es que la gente no va a trabajar de la misma velocidad como estaba acostumbrada
hacerlo el sistema operativo anterior. Entonces todo este tipo de cosas trae retrasos, sobre todo para las empresas que tratan de evitar este tipo de cosas, ya que es muy importante para que la empresa pueda avanzar y no tenga problema de rendimiento con los usuarios, y obviamente que los usuarios estén contentos con el sistema operativo que tienen, ya que si vos tenés gente que está disgustada porque le cambiaron un menú de lugar, obviamente esto va a producir un gran rechazo. Esto lo he visto mucho con el Office, por ejemplo la versión 2003 a la 2007 o 2007 a 2010, que ya la gente no encuentra los menús. Entonces de esa manera también retrasa todo el trabajo que la gente realiza en las empresas. Estos son factores sumamente importantes a la hora de elegir un sistema operativo o un programa de Microsoft. En cambio, con lo que es Apple, normalmente tratan de evitar este tipo de cosas, y que haya más opciones es una cosa, pero cambiar la manera en que se maneja el sistema operativo es otra, o incluso el programa. Siempre cuando vos tenés, por ejemplo, en Apple, la mayoría de los programas que tienen, la mayoría funcionan siempre de la misma manera. A lo sumo le agregan opciones nuevas, pero los menús siempre son iguales. Esto hace una ventaja bastante grande a la hora de elegir el sistema operativo o una computadora para poder trabajar de manera rápida y eficiente a lo largo del tiempo. Después vamos a hablar de Linux. Obviamente con Linux ha cambiado obviamente con el tiempo, sobre todo en los últimos años. Con Ubuntu ha pasado del GNOME a la versión de Unity, y también ha producido un gran agravio en la gente porque estaba acostumbrada a usar un sistema operativo de una manera y ahora lo empiezan a utilizar de otra. Pero a pesar de eso, los usuarios de Linux siguen utilizándolo sin ningún tipo de inconvenientes, porque es un sistema operativo que es mucho más abierto y uno lo puede modificar a gusto. Entonces este tipo de cosas es menos problemática. Obviamente Canonical, que es el fabricante de Ubuntu, ha utilizado en los últimos años este nuevo entorno que se llama Unity, y lo ha mantenido de la misma manera. Si bien le ha empezado a agregar más cosas, más alternativas, más opciones y todo eso, pero se van a empezar a focalizar en mantenerlo siempre de esta misma manera y agregar más opciones, pero el sistema operativo va a ser siempre el mismo. Lo que tiene de bueno es que cada 6 meses o cada un año siempre hay versiones nuevas de este sistema operativo y siempre hay mejoras constantes. Después vamos a hablar de recursos. Los recursos son muy importantes porque, como te dije anteriormente, Windows consume muchos recursos y a veces las máquinas que son certificadas de Microsoft no cumplen lo que el programa realmente necesita. Me ha pasado muchas veces, años atrás, que Microsoft recomienda tener, por ejemplo, 256 de memoria RAM en una computadora, y que después el cliente, cuando empieza a utilizarla, nota que anda bastante lenta y no responde como corresponde. Y esto pasa mucho con las notebooks, por ejemplo, que dicen Windows 7 compatible o Windows XP compatible, o la versión de Windows que hayan largado en ese momento. Y cuando uno compra una notebook, que me ha pasado que muchos clientes van al supermercado o a cualquier lado y compran una notebook. Te voy a hablar de la época del XP o del Windows Vista, que las máquinas venían con 256 o 512 de RAM, y obviamente la máquina se arrastraba, o sea, iba sumamente lento. Entonces uno tenía que ponerle más memoria a la computadora para que funcione. En cambio, con lo que es el sistema operativo de Apple, este tipo de cosas no pasa. Uno compra la computadora y ya viene lista para que funcione de manera óptima con el sistema operativo que viene cargado. Obviamente que si uno va a utilizar la computadora para edición de video o de sonido o lo que sea, uno va a requerir más memoria RAM, pero yo me refiero para el uso tradicional, que sería para armar plantillas de Excel o a escribir una carta en Word o chequear el correo o lo que sea, o navegar. Ese tipo de funciones básicas con Windows Vista o Windows XP o Windows 7 y una máquina con muy poca memoria RAM, obviamente va a andar muy lento, y eso va a perjudicar en la percepción
del usuario de cómo funciona el sistema operativo. Y como te dije anteriormente, en Mac ese tipo de cosas no ocurren. En Linux este tipo de cosas casi no ocurre porque el sistema operativo de Linux funciona normalmente mucho más rápido que el de Windows, y aparte el fabricante del sistema operativo ya te dice qué es lo que tenés que utilizar para que la máquina funcione bien y no tengas inconvenientes. Atajos del teclado. Algo que es bastante fundamental para poder trabajar de manera rápida y eficiente en cualquier computadora es conocer los atajos, o también conocidos como shortcuts. Es cuando vos podés manejar la computadora sin tener que utilizar tanto el mouse. Esto es fundamental para la gente que quiere trabajar de manera más óptima, ya que esto te permite acceder a ciertos menús o a opciones o lo que sea de manera rápida y sencilla, apretando un par de teclas en vez de estar moviendo el mouse permanentemente de una punta a la otra. En Windows, si bien tiene un montón de este tipo de atajos, hay mucha gente que no los conoce porque no los ve en los diferentes menús del sistema operativo que esté utilizando. Muchas veces hay que ir al Google o a cualquier otro buscador para empezar a tratar de buscar este tipo de atajos y poder trabajar más rápidamente. En cambio, en Mac normalmente tiene este tipo de atajos escrito al lado de cada opción. Entonces de esa manera uno puede trabajar por ahí un poco más rápido que en Windows. Obviamente esto depende de la persona. Si la persona se pone y estudia los atajos de ambos sistemas operativos o de cualquier sistema operativo que vaya a utilizar, va a poder trabajar con la misma velocidad con uno o con otro. En Linux vamos a hablar del tercer sistema operativo. Obviamente también tiene este tipo de atajos, también hay que aprenderlos. Hay diferentes atajos que por ahí no son los mismos de Windows, pero normalmente comparten casi los mismos atajos en lo que sería Windows y Linux. Ahora vamos a saltar a seguridad. Seguridad es otro punto también muy importante. Como sabemos todos, Windows es el sistema operativo más débil en esta ocasión, ya que es el más atacado por los virus, por los spywares, por los troyanos y lo que sea. Siempre Windows tuvo este tipo de inconvenientes, porque Windows cuando nació fue pensado para uso de escritorio, o sea, para ser utilizado en una terminal sin tener que estar conectado a ninguna red. Entonces, en un principio no había este tipo de problemas de inseguridad. Entonces, cuando se empezó a conectar Windows a Internet, empezó a haber todos este tipo de problemas. Aparte, también tiene otro inconveniente, es que el usuario tradicional en Windows siempre es administrador, entonces obviamente los virus también son administradores y pueden hacer cualquier desastre en el sistema operativo. En cambio, en Linux y en Windows son sistemas operativos que ya vienen preparados para estar conectados en la red. Sobre todo Linux vino fabricado y vino concebido de esta manera. Entonces la seguridad no era una opcional, sino era algo que ya venía integrado con este tipo de sistema operativo de fábrica. Por eso que el sistema operativo Linux es el más seguro de todos. Y Macintosh obviamente es muy seguro, mucho más que Windows, y hay muy poquitos o casi nada en lo que respecta a virus o spywares. Y en Linux directamente ninguno, por lo menos que yo conozca. Yo hasta ahora no he visto ninguna máquina que tenga algún tipo de virus en lo que es Linux. Así que tenemos como el más débil de todos es Windows, después le sigue Mac y después es Linux. Vamos a saltar a lo siguiente, actualizaciones. Actualizaciones, obviamente esto es fundamental porque cada vez que se le detecta algún tipo de vulnerabilidad al sistema operativo o algún tipo de defecto, es importante que uno pueda tener algún tipo de actualización o corrección desde el fabricante. Entonces de esa manera vos vas a tener el sistema operativo funcionando y sin problemas. Y si llega a haber algún tipo de problemas, el problema puede llegar a ser corregido en el futuro sin ningún tipo de inconvenientes. La diferencia más grande que hay entre Windows, Linux y Mac es el siguiente. Windows, cuando baja un sistema operativo, automáticamente
trata de reiniciarte la computadora, algo que me resultó bastante molesto y que le resulta molesto a la mayoría de los usuarios, ya que no te pregunta nada, te da un contador regresivo y cuando llega a ese momento reinicia la computadora. Y si uno tiene programas abiertos, por ejemplo Word, y uno estuvo haciendo algún tipo de documento, presupuesto o lo que sea, no te guarda ningún tipo de cambio y reinicia la máquina y perdiste todo. Después también he tenido otro comentario de mi primo que me ha dicho que él, cuando estaba en el medio de un juego, se terminó de actualizar el Windows y de repente la máquina se reinició. Entonces digo, bueno, esto parece que es bastante común, incluso cuando uno está jugando, que uno no deja la máquina sola. Entonces esto también puede llegar a ser un problema. Obviamente, si uno está trabajando con cosas muy importantes, es recomendable bajar las actualizaciones semanalmente, pero de manera manual y no hacerlo de manera automática, porque podés llegar a tener este tipo de inconvenientes. En cambio, lo que es Mac y lo que es Linux, este tipo de cosas no pasa. Se baja la actualización o vos le ponés bajar la actualización y uno reinicia la máquina cuando uno quiere. Si uno no puede reiniciarla porque uno está trabajando o está procesando algún tipo de información o lo que sea, la máquina no lo hace solo, sino el usuario tiene control sobre este tipo de cosas, que me parece algo muy fundamental para cualquier sistema operativo. Después vamos a saltar a la siguiente, que sería versiones. Como había dicho anteriormente, en la parte de costos, las versiones de Windows son casi infinitas. Cada vez hay más versiones, desde el Windows 7 que sacó el Starter, el Home Basic, Premium, Profesional, Enterprise, Ultimate y todo ese tipo de cosas. Obviamente, cuando uno tiene un sistema operativo más caro en Microsoft es la versión completa, y cuando más barato es peor el sistema operativo. Después tenemos sistemas operativos de 32 bits y de 64 bits. Yo recomiendo hoy en día usar 64 bits siempre, ya que te puede utilizar toda la memoria que vos vayas a usar en tu computadora. En cambio, los de 32 bits más de 3 GB no te toman. En cambio, con Macintosh o Linux tenemos una sola versión. Como dije anteriormente, vamos a hablar de Ubuntu. Ellos tienen una sola versión, que es la oficial, que es la que es basada en Unity. Y Macintosh, lo que es OS X, tienen también una sola versión. Es completa, no le sacaron nada, y aparte el costo del OS X o Linux es completamente gratis, por lo menos hoy en día con Maverick. Y Linux obviamente hace años que sigue siendo gratis. Vamos a hablar de bugs y hardware. En Windows, en OS X y en Linux, en los tres sistemas operativos, se puede llegar a reportar cualquier tipo de bug que haya en el sistema operativo. O sea, esto significa cualquier defecto que uno haya encontrado. Esto obviamente es fundamental para que el sistema operativo, a medida que vaya avanzando, cada vez sea más perfecto y sea más seguro, porque si uno encuentra algún tipo de vulnerabilidad o algún tipo de defecto, obviamente otros usuarios van a encontrar el mismo defecto. En cambio, cuando uno empieza a reportar este tipo de cosas, uno está ayudando a la comunidad para que el sistema operativo funcione mejor cada vez. Otra cosa fundamental que tenés que tener en cuenta al reportar un bug o ese tipo de cosas es el hardware que uno utiliza. Por ejemplo, en Apple, todo el sistema operativo y todas las computadoras que tienen ellos y todo lo que ellos hacen tiene un circuito mucho más cerrado y no es tan abierto como Windows. Lo que tiene de bueno esto es que si ellos largan 2 o 3 modelos de notebooks o PC de escritorio o lo que sea, y ellos encuentran un defecto, lo van a poder solucionar mucho más rápido que Microsoft, porque Microsoft tiene un sistema operativo que es el Windows y es compatible con un montón de computadoras y con un montón de hardware diferente. Entonces, para poder hacer que este tipo de sistema operativo funcione bien en todos los hardware disponibles, lleva mucho más tiempo, mucho más trabajo y a veces es casi imposible. Por eso que el sistema operativo de Apple es mucho más estable, porque ellos tienen un circuito chiquito de computadoras y de modelos de computadoras para chequear y para solucionar. El problema que tiene Windows también lo tiene Linux,
porque también hay un montón de variedad de hardware. Al haber tanta variedad de hardware, tanto en Windows, en Linux, también se hace complicado para poder solucionar este tipo de problemas que pueda llegar a ocurrir. Hace un tiempo atrás, Microsoft había decidido que la gente que produce hardware, que tenían que tener los drivers certificados, que después al final no se aplicó. Lo bueno que si se hubiese hecho este tipo de cosas es que Microsoft certificaba que determinado hardware iba a funcionar perfectamente con Windows y no iba a tener ningún tipo de inconvenientes. Hoy en día esa política que Microsoft quiso implementar no dio resultado, o por lo menos no se implementó como Microsoft quería. Entonces hay cosas que vas a tener problemas de compatibilidad o incluso de rendimiento en determinadas computadoras por este tipo de problemas que te acabo de comentar. Con respecto al hardware, si bien hoy en día la mayoría de las impresoras, escáneres y dispositivos que hay dando vueltas funcionan tanto en Windows como en Macintosh, porque se han hecho ya un estándar hoy en día. Obviamente en Linux cada vez hay más cosas que son compatibles con este tipo de sistemas, pero hay cosas que son viejas que todavía no funcionan bien con Linux, o por ahí cosas nuevas que también me he encontrado que por ahí no funcionan como corresponde con este tipo de sistema operativo. Así que con Linux hay que tener cuidado porque no todo funciona bien. Por ejemplo, te voy a dar un caso de una impresora que me ha pasado con las HP o con las Epson, que por ahí el cliente está acostumbrado a que en Windows tiene el nivel de tinta. Si bien en Linux funciona en la impresora y no tiene ningún tipo de inconvenientes, pero el fabricante no hizo el driver para funcionar en este sistema operativo, entonces no va a poder chequear el nivel de tinta con el Linux. Entonces hay pequeñas cositas de este estilo que hay que tener en cuenta al seleccionar el sistema operativo. Obviamente en Linux, a medida que vayan pasando los años, este tipo de cosas van a ser solucionadas, pero bueno, hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir este sistema operativo y verificar que todo lo que uno vaya a enchufar sea compatible con cualquiera de los tres. Obviamente la mayoría con Windows funciona, eso se descarta. Casi con Mac pasa lo mismo, casi funciona todo sin ningún tipo de inconvenientes. Y con Linux sería el más difícil de todos. Vamos a saltar juegos y negocios. ¿Por qué juegos y negocios? Te voy a explicar. Hay mucha gente que le gusta jugar con la computadora. Entonces, si tiene tres tipos de sistemas operativos y tiene que pensar a ver con cuál elijo, obviamente eso va a depender del usuario. Por ejemplo, si la persona quiere la computadora para jugar, no hay duda que va a tener que seleccionar el sistema operativo de Microsoft, que sería el Windows, porque la mayoría de los juegos que hay hoy en el mercado funciona con este sistema operativo. Si bien de a poco con el pasar de los años en Macintosh, o sea el sistema operativo OS X, cada vez hay más juegos, pero no son los mismos juegos y por ahí no están las mismas versiones que hay en PC, que sería para Windows, con respecto a Macintosh. Entonces hay este tipo de variedad y hay que tener en cuenta al elegir una computadora. Después obviamente con Linux el sistema también tiene juegos, pero no son los mismos juegos de Windows ni de Macintosh. Cada juego está diseñado para determinado sistema operativo. Esto es lo mismo que si fuese Nintendo o PlayStation o Xbox o la marca que vos quieras elegir. Estas consolas son diferentes entre sí y un juego de uno no puede ir en otro y el del otro no puede ir en el anterior. Entonces cuando uno va a comprar una consola también tiene que pensar lo mismo, a ver qué juegos voy a utilizar para poder elegir qué consola comprar. En la parte de negocios menciono esto porque es fundamental. También depende qué es lo que quiere la persona hacer. Si la persona quiere utilizar AutoCAD, no va a poder utilizar Linux, porque Linux no tiene ninguna versión de AutoCAD, por lo menos hoy en el 2013, disponible para este sistema operativo. En cambio, sí lo tiene para Mac y lo tiene para Windows. Después hay otros programas, como por ejemplo el ScreenFlow. ScreenFlow es exclusivamente para Mac y no es para Windows. Y después Windows tiene
programas que son exclusivos de Windows y no son para Mac. Por ejemplo, el Paint.net, que es un programa de diseño gráfico, es gratis. Obviamente por ahí no es tan poderoso como el Photoshop, pero este sistema funciona únicamente en Windows y no funciona ni en Mac ni en Linux. Después otra cosa que tenés que pensar es qué banco vas a utilizar. Si vos sos un hombre de negocios y necesitas hacer transferencias o chequear el saldo que tenés en la cuenta o lo que sea, hay bancos en la actualidad que funcionan únicamente con Internet Explorer. Entonces, si vos tenés Apple, o sea, tenés una Macintosh o tenés Linux, no vas a poder utilizar el banco con este tipo de sistemas operativos ya que no tienen el Explorer. Obviamente estoy viendo que día a día cada vez más bancos están aceptando otro tipo de navegadores, por ejemplo el Chrome o el Firefox. Entonces este tipo de cosas son fundamentales a tener en cuenta cuando vos vas a comprar una computadora o vas a instalar un sistema operativo, que es lo que vas a hacer con la PC antes de proseguir con la compra. Después vamos a hablar de soporte técnico por teléfono o mail. Según mi experiencia, por lo menos acá en Argentina, el sistema de soporte por mail o telefónico de Microsoft es bastante malo. Muchas veces uno llama y por ahí te dejan colgado media hora, una hora hasta que te atienden y no son muy amables que digamos. Y aparte parece que la gente que está ahí adentro no la tiene muy clara, o sea, no saben mucho del tema y te tienen que andar pasando de una persona a la otra, de una persona a la otra, hasta que podés enganchar a alguien que sepa y te pueda ayudar con el problema que vos tenés. Obviamente que una vez que lograste hablar con la persona indicada, te va a dar seguimiento del caso hasta que lo termine. Y la gente, por lo menos de Microsoft, me ha llamado una y otra vez hasta que el problema se ha solucionado. Cosa que es muy buena al tener en cuenta, al comprar un sistema operativo o un sistema en general. Después vamos a hablar de Apple. Apple, he tenido experiencias muy buenas, eso fue increíble. Por lo menos en Estados Unidos, he llamado de acá a Estados Unidos y he hablado con la gente de soporte técnico en menos de 5 minutos. Parece que uno hubiese llamado por ahí a una casa de computación chiquita, algo así, que te atiende directamente el dueño o el técnico. Entonces, este tipo de cosas me pareció muy buenas y aparte de que también te van siguiendo y te van ayudando incluso por mail, te responden rápido. No tienen tantos problemas como la gente de Microsoft. Después tenemos el soporte técnico también de Linux. Por ahora, en los sistemas de Linux, las empresas que dan soporte son Canonical, que es de Ubuntu, o sea que produce Ubuntu, y después tenemos Red Hat. Por ahora yo no he llamado a ninguno de los dos, no he contratado los servicios, pero sé que vos podés contratar los servicios de ellos para que te den soporte. Obviamente que si tenés un negocio y tu negocio funciona con las computadoras y depende de las computadoras, tener un buen soporte técnico es fundamental para que te puedan auxiliar en cualquier tipo de inconvenientes. Vamos a hablar de las nuevas versiones o cada cuánto se renueva. Microsoft no tiene una fecha establecida para largar nuevos sistemas operativos, como lo tiene Canonical, que fabrica Ubuntu, o Apple, que fabrica el OS X. Por ejemplo, con Windows puede pasar que cada 2 o 3 años fabriquen un sistema operativo nuevo y después pasen 10 años y no fabrican nada, como ha pasado con el Windows XP. El Windows XP tuvo 10 años en el mercado hasta que Microsoft sacó el Windows Vista. En cambio, con Apple tenemos sistemas operativos nuevos cada año o cada 2 años. No, normalmente cada un año uno tiene un sistema operativo nuevo. Aparte, esto viene con un montón de mejoras y lo que tiene de bueno, por lo menos con Apple, es que los programas que vos tenés siguen funcionando, cosa que por ahí con Windows no pasa eso. Si saltás de Windows XP a Windows 7 va a haber muchos programas que directamente no van a funcionar y aparte el tema de la migración es mucho más complicada porque muchas veces tenés que formatear la computadora para instalar el nuevo sistema operativo. En cambio con Mac no pasa ese tipo de cosas. Uno directamente
pone a actualizar y se baja la nueva versión del sistema operativo y funciona sin ningún tipo de inconvenientes. Y con Linux también pasa lo mismo. Hay versiones cada 6 meses en lo que sería Ubuntu, y después que son versiones más chiquitas con pequeños cambios, y después tiene cambios más grandes al año. Entonces quiere decir que una vez al año vamos a tener una mejora importante en el sistema operativo. Me ha pasado a veces con Linux que por ahí uno pone a actualizar y no se actualiza del todo bien, y uno tiene que terminar formateando la máquina y cargando todo de vuelta. Así que es una cosa a tener en cuenta cuando uno elige el sistema operativo. Después tenemos el ecosistema. El ecosistema obviamente es fundamental a la hora de utilizar las computadoras, porque ya hoy en día no es solamente la computadora, es la tablet y es el celular y es lo que sea que venga en el futuro. Entonces, por ejemplo, en Windows ahora actualmente quisieron hacer eso con el Office, el 360, incluso con el SkyDrive y un montón de cosas para tratar de integrar todo el hardware que tienen dando vuelta. Entonces ahora con los teléfonos que vienen con Windows, las computadoras o las tablets y todo ese tipo de cosas, Microsoft la está tratando de integrar. La gente de Apple ya tiene la integración esa hace años y funciona bastante bien sin ningún tipo de inconvenientes. Por ejemplo, si uno tiene el navegador en la tableta o en el celular y uno ve una página web que uno le gustó, uno puede marcarlo y directamente uno va a la computadora de escritorio y uno va a ver la misma página ahí. También tienen lo que se llama el iCloud, que uno puede guardar todos los documentos y todas las cosas que uno necesite sin ningún tipo de inconvenientes en la nube, o sea, en internet. Y después entre los teléfonos o entre las computadoras uno puede compartir este tipo de archivos sin ningún tipo de inconvenientes. También tienen otra función que es bastante fundamental, que uno puede rastrear los aparatos sin ningún tipo de inconvenientes en lo que es Mac, iPhone, iPad y todas las cosas que ellos fabrican, por si uno quiere bloquear algo o borrar una computadora o lo que sea, uno lo puede hacer sin ningún tipo de inconveniente. Sobre todo en el caso que te roban un teléfono, una computadora, uno lo puede rastrear en cualquier momento. En cambio, por lo menos que yo sepa hasta ahora, Windows no tiene ese tipo de ventajas en sus productos. Y en Linux obviamente no existe nada de eso, por lo menos que yo sepa hasta ahora. Por ahí en el futuro lo implementen para poder rastrear los aparatos. En Linux, en lo que es Ubuntu, actualmente tienen el ecosistema que se llama Ubuntu One, que también uno puede llegar a guardar las cosas ahí y puede empezar a compartirlo con otras computadoras con el mismo sistema operativo sin ningún tipo de inconvenientes. Y también lo que tiene es que lo ha hecho para Windows, para que uno pueda llegar a utilizar este tipo de plataforma. Apple también tiene el mismo sistema, que también tiene algunas cositas para Windows, por ejemplo el navegador, el Safari o incluso el iTunes, que también te permite manejar algunos archivos entre diferentes dispositivos, obviamente a través de diferentes sistemas operativos, para que todo se pueda integrar sin ningún tipo de inconvenientes. Obviamente lo ideal en lo que es Mac es tener todo Mac y todo te va a funcionar sin ningún tipo de inconvenientes. Espero que te haya gustado esta clase sobre Windows, OS X y Linux. Cualquier duda que tengas lo puedes hacer abajo en los comentarios. Acordate de suscribirte a mi canal para poder estar actualizado sobre los últimos videos que saco semana a semana. Gracias por todo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.